todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Mis hermanos, bienvenidos, un abrazo, un grandísimo, un saludo muy cordial en el nombre del Señor Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que nos une y nos mantiene aquí congregados, aprendiendo de su palabra, rogándole para que nos muestre su misericordia y nos enseñe y nos corrija acerca de su palabra. Gracias por tanta misericordia del Señor, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso todavía podemos contar con la misericordia del Señor que nos enseña y nos corrige. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de algo bastante bonito. Miren, en el transcurso de nuestra vida en el Señor, la misericordia grande que tiene el Señor con sus ovejas es el de cambiar nuestra manera de pensar. El arrepentimiento tiene que ver con eso, con cambiar nuestra forma y venir todos a pensar, a estar en nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo nuestro ser, estar sujeto a Cristo Jesús. ¿Sí? Traer todos nuestros pensamientos para ver cómo es que Él dice que debemos pensar, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre que procura lo bueno y hace lo bueno para nosotros. Entonces, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, todos nuestros planes tienen que estar sujetos a ese que nos creó, que por su misericordia nosotros estamos hoy reunidos aquí, ¿cierto? Entonces, dentro de ese entendimiento, dentro de ese cambio, dentro de ese nuevo nacimiento que el Señor nos regala, tenemos que entender los conceptos tal cual Él los dice en su palabra, ¿sí? Así hemos venido cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, todo nuestro ser tiene que cambiar, ¿sí? Porque los conceptos de Él son los verdaderos, su palabra permanece para siempre. No así mi palabra no permanece para siempre. Por eso debemos procurar hablar su palabra, porque esa sí permanece para siempre. Y si permanecemos en lo que permanece para siempre, pues nosotros también vamos a estar permaneciendo en la vida eterna en su palabra, ¿cierto? Se va a cumplir en nosotros esta promesa grande y hermosa de que Él va a venir por su pueblo. Y si nosotros nos comportamos como sus ovejas, pues el Señor nos va a salvar, ¿cierto? ¿Cómo viene el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dice que para presentarnos delante de Él como una iglesia, como una congregación, una reunión sin tacha ni mancha, ¿sí? Sin mácula. Mácula quiere decir sin mancha, o sea, sin pecados, ¿sí? Que ya hayamos sido transformados. En el tema que vamos a ver hoy, una de las cosas bonitas e importantes que nos da es que nos cambia los conceptos para dejar de pensar y dejar de tener los conceptos como estamos en el mundo y venir al conocimiento de su palabra y del concepto del tema que estamos hablando. El tema de hoy, el Señor nos ha puesto que lo denominemos, puede besar a la novia. ¿Sí? Pensemos, analicemos qué nos llega a la mente cuando hablamos de puede besar a la novia. ¿Qué puede ser? A ver, algún, por favor, me gustaría mucho que participaran. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué les viene a su mente, a su corazón cuando el Señor, cuando escuchamos esta frase, puede besar a la novia? A ver, ¿algún voluntario? Pastor, pues a mí se me viene a la mente cuando escucho eso, como que en el día que el Señor Jesús va a traer juicio, Él diga a cada uno como fue hallado digno de salvación. Ok, bueno, es muy interesante porque si lo aplicamos a la palabra de Dios, pues nos lleva a un conocimiento mucho más profundo, mucho más amplio de qué significa esto, ¿cierto? Pero ahora me refiero a cuando usted escucha en cualquier parte, ¿sí? En cualquier parte, dicho por cualquier persona, esa frase, que es una frase muy característica, puede besar a la novia. Hasta Actualmente los 10. el matrimonio creo que es. El matrimonio, ¿cierto? Bueno,
eso es bien interesante. Mi hermano León, qué le llega a usted a la cabeza con esa frase? Imagínese, cuénteme, ¿qué más le llega a la cabeza? Pues cuando se toma la decisión de emparejarse, me imagino, ¿no? Que es eso. Y entonces ya pues Bueno, viene la venia del sacerdote, digamos, del cura, de lo que sea, lo que haya sido. Y entonces, como quien dice, la aprobación y la firma, pone el sello y viene siendo el sello, bese a la novia. bueno, bien interesante eso, ¿cierto? Miren que llegan cosas, hay frases que nos dicen cosas, ¿cierto? Y tenemos que comenzar a mirar, a ver cómo ponemos esto en cuanto a la palabra de Dios. Estamos dando la bienvenida muy especial, muy Pastor, grande a Luis Gabriel Bernier. Bienvenido. Bueno, aquí es un grupo de personas que no somos nadie, que estamos pues pidiéndole y rogándole al Señor Jesús que nos muestre y nos enseñe y nos corrija, porque necesitamos mucha corrección en cuanto, esto es un ejemplo muy claro de todo lo que el Señor ha hecho con su pueblo, ¿sí? Su pueblo, sus ovejas, las ovejas de su redil, pues estamos clamando a Él para que nos corrija, nos enseñe, nos cambie la manera de pensar, no conforme a mí o conforme a mi religión o mi congregación o mi pastor, no, conforme a él, a su palabra. Entonces, bienvenido Luis Gabriel, nos da mucho gusto que nos acompañe. Creo Bernier, ese apellido es muy amado por aquí, por estos lados. Por acá tenemos a nuestro amado Elías y a Pipe y a Gina de la familia Bernier, que son personas muy especiales para nosotros, nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces, bienvenido, mi hermano, es familiar de Elías, ¿cierto, mi hermano Luis Gabriel? Bueno, ¿me escuchas? Sí, señor, sí lo escuchamos. Bueno, te pido permiso. Muchas gracias por la invitación que me le envió mi sobrino. Y sí, soy hermano de Elias Bernier, tío de Andrés. Y esta es la primera vez y los estoy escuchando y gracias por la participación activa, pastor. Bueno, voy a aprender un poquito más, ¿cierto? Entonces, aquí estoy muy atento. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, gloria al Señor Jesús, que es el que pone que su merced esté hoy escuchando. No es algo que sucedió de casualidad porque le enviaron una invitación. No, el Señor, cuando entendemos un poquito más de la palabra del Señor, vamos a entender en el futuro que todo esto ya el Señor eh, ya lo tenía planeado y se iba a llevar a cabo no antes, no después, sino hoy. Hoy iba a ser el primer día que usted se iba a conectar para comenzar a aprender. Aquí estamos todos aprendiendo y se trata es de aprender de la palabra. Aquí no lo vamos a invitar a ninguna religión o que se denomine de alguna forma que no sea bíblica, ¿cierto? Acá estamos pidiéndole misericordia al Señor. No somos nadie, el Señor es todo. Entonces pedimos al que sabe todo y tiene toda la sabiduría para que nos guíe. Ese es básicamente el motivo por el cual nosotros estamos aquí buscando la verdad, conociendo y aprendiendo más de la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Padre, ¿cierto? Pese a muchas cosas, muchas doctrinas que nos enseñaron, dice, nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? No hay otra forma de conocer y llegar a Dios si no es por Jesús, porque Él es la forma de conocer a Dios, porque Él es Dios, ¿cierto? Bueno, este tema es un ejemplo muy bonito que el Señor nos da para que comencemos a discernir entre lo que es de Dios, es de la palabra y lo que no es, ¿sí? Entre lo que está bien y lo que está mal. Esa es básicamente la función de la palabra de Dios en nuestras vidas, comenzar a hacer la diferencia, eso se llama discernir o tener discernimiento entre qué es lo que está bien según Dios y qué es lo que está mal según su concepto, no mi concepto, sino el concepto de él. No el concepto de ninguna religión, sino el concepto de él. Así vamos a estar tranquilos, porque pues como dice el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que la lámpara en este mundo de oscuridad y tinieblas en el que andamos, si estoy con la palabra de Dios, eso va a alumbrar y a iluminar mi camino para yo poder dar el paso sin ir a tropezar, para no ir a caer al hoyo, para no ir a caer al abismo, para no perderme,
Por eso dice, lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como la lámpara, la luz, porque el Señor es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Bueno, entonces, Pastor, yo quería opinar sobre la mi pregunta hermana, que usted hizo. sí señora, cuénteme. Para mí, puede besar a la novia, trae a mí, nosotros estábamos solos. Cuando llega esa persona, hay un noviazgo. Y cuando ya viene ese matrimonio y ya besas a la novia, es un compromiso. Ya hay un compromiso porque ya no hay que pensar en una sola persona, sino que ya son dos. Pero esas dos personas se vuelven uno. Entonces, el besar a la novia es esa unión que ya hay definitiva. Amén, mi hermana. Gloria al Señor, gloria al Señor. Mire, por ese lado era que quería que miráramos esta frase para analizar qué, para analizar los conceptos que tenemos de esta situación y para definir bíblicamente, según la palabra de Dios, qué significa cada cosa, cada palabra. ¿Sí? Por ejemplo, mi hermana me habla de compromiso, de matrimonio, de besar a la novia, o sea, de una cantidad de términos, ¿sí? Que me gustaría que aclaráramos. ¿Qué piensa el Señor de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros estamos entendiendo acerca de eso? Mire, hay unos temas, por ejemplo, la palabra novia, la palabra matrimonio, la palabra compromiso, ¿sí? La palabra, por ejemplo, cuando a usted le viene a su mente la palabra matrimonio, ¿qué significa matrimonio? Otra pregunta, ¿qué significa matrimonio? Pueden participar, por favor, abren su micrófono, no tengan timidez, acá todos estamos aprendiendo. Pastor, la unión, o sea, un matrimonio es la unión entre dos personas, ¿no? O sea, la unión, una unión que va a haber entre dos personas es como ese compromiso que se hizo, porque para eso hay un caminar, ¿no? En el noviazgo hay un caminar, ¿no? Y en ese caminar ya se decide el amor que se siente por esa persona y el saber de que ya con esa persona vamos a estar hasta que el Señor Jesús disponga la vida de los dos, de cada uno de los dos. Bueno, mi hermana dice unas palabras: noviazgo, un caminar, compromiso, decisión, ¿cierto? ¿Alguien más tiene otro concepto o algo parecido? A ver, ¿alguien más? Pastor, buenos días. Mi hermano Willington, el Señor lo bendiga. Bien, bendiciones. Igualmente, pastor, buenos días a todos. Puede besar a la novia. Él puede besar a la novia, es como que en ese contexto, como cuando uno lo autorizan como tal ya de dar ese paso. El matrimonio, hay una palabra que se usa mucho y es la unión. Y el trasfondo realmente es eso, o sea, dos personas en el cual se vuelven uno solo. Ese es mi aporte, pastor. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias. El Señor Jesús me lo bendiga. Bueno, ¿qué pasa cuando ustedes les dicen, no, que se me invitaron a un matrimonio? ¿Qué significa eso? Cuando lo invitan a uno a un matrimonio. ¿Si ha sucedido o han escuchado de pronto que no los hayan invitado personalmente, pero han escuchado el término? No, es que lo invitaron a un matrimonio. No, estuve en un matrimonio. ¿Qué significa eso? Pues si el pastor Mauricio me invita a su matrimonio, yo digo que me invita a ser parte de esa felicidad que usted está sintiendo en ese momento, ¿sí? O sea, se van a unir, entonces ustedes escogen personas especiales que quieren que los acompañe en ese momento que es como de felicidad, al saber que ya van a estar dos personas, ver esa unión, pastor. Sí, miren, algo muy curioso, pero ¿cómo se le llama a esta ocasión? Estoy hablando de qué, del festejo del día de la unión, ¿sí? Que se está consolidando, se está llevando a cabo, que el hombre puede tomar a su mujer, puede, ¿cómo se dice? Puede conocer a su mujer, ¿cierto? Pero ¿será que en la palabra de Dios se le llama de la misma forma? Un matrimonio es esta celebración, esta fiesta que se hace, es como
Bueno, claro, la palabra conocer en la Biblia, conocer se refiere a llegarse a la mujer, o sea, a tener intimidad con la mujer. A eso se le llama conocer en la palabra de Dios, para aclarar, porque hay términos que, por ejemplo, para nosotros conocer es de vista o conocer a una persona, pero en la palabra de Dios, según el contexto de lo que esté hablando, conocer se refiere a cuando un hombre se llega a su mujer, ¿sí? O se llega a una mujer, o sea, tiene intimidad con una mujer, ¿cierto? A eso se refiere, a eso me refiero cuando estoy hablando en este tema, en este contexto de conocer, ¿cierto? Entonces, si ven que los conceptos van cambiando, bueno, a lo que nosotros llamamos matrimonio, ¿no? Es que me invitaron a un matrimonio, pues la palabra para definir esa ocasión no es matrimonio, no es matrimonio. ¿Alguien tiene idea cómo se le llama a eso en la Biblia? En la palabra de Dios, ¿cómo llama Dios a esa festividad, a ese día? No ¿Alguna creo idea? que bodas, ¿no? Hola, pastor. ¿Qué dijo mi hermano León? Bodas, a mí me parece que es bodas, ¿no? Bodas. Exactamente, exactamente. Cuando comenzamos a llamar las cosas por su nombre, según el Señor, vamos entendiendo mejor. De eso se trata siempre, siempre el escudriñar la palabra de Dios. El Señor nos va enseñando cómo se deben llamar las cosas, cómo se llaman, de qué forma debemos conocerlo, ¿cierto? Para que no sean conceptos de hombres, sino que el concepto que tenemos de Dios y de la palabra sea de la palabra, con los nombres y las formas como debemos conocerlo. Por ejemplo, eso se conoce como boda o las bodas. Las bodas, la celebración, la fiesta, el regocijo, el día en que se une el hombre a su mujer se llama boda. Esa celebración se llama las bodas. Muchas veces lo escuchamos, ¿cierto? Entonces, si ven que ya es diferente, ya no me invitaron a un matrimonio. No, el Señor dice que voy a celebrar bodas. Por ejemplo, hay varias veces, si ustedes quieren buscar, pueden buscar la palabra boda o bodas y verá que va a salir algunas veces y nos da un contexto diferente. Que hubo un hombre que quiso realizar las bodas para su hijo, ¿sí? O que al Señor lo invitaron a las bodas de Canaán, en Caná de Galilea. ¿Cierto? A las bodas, es ese momento de celebración, por eso había vino, ¿cierto? Por eso el Señor multiplicó el vino, porque era una celebración en la que tomaban vino para celebrar, ¿cierto? Entonces, ese concepto pues cambia. Las bodas es el momento de celebración. Matrimonio es otra cosa. Ahora, la palabra novia, ¿qué significa la palabra novia? Entonces, ¿qué es la novia? Por ejemplo, de la novia se desprende una palabra, bueno, la palabra novia está en la palabra de Dios, ¿cierto? La menciona varias veces, ¿sí? Y tenemos que ver el contexto de qué significa. Novia sería como, podríamos definirlo según el mundo, según el concepto que tenemos. Bueno, novia es una mujer, una muchacha, puede ser una mujer que pues tiene un novio, ¿cierto? Entonces, los novios pues andan juntos, algunas veces los novios pues se van a vivir un tiempo para probar, ¿sí? Si les gusta o no convivir juntos. Los novios salen, tienen intimidad, los novios a veces solo se tocan la mano o se respetan más, dependiendo de los conceptos, ¿cierto? Pero en la palabra de Dios, la palabra novia es la palabra hebrea kalaj, la letra K, A, L, A, H, ¿sí? Kalaj, ¿cierto? ¿Qué significa? Miren, algo muy, muy curioso y muy interesante también que el Señor nos revela. La palabra kalaj es la misma palabra para nombrar a la novia, a la esposa o a la nuera, ¿sí? Entonces uno dice, uy, no, venga, pero acuérdense, recordémonos algo muy importante. La palabra de Dios no fue escrita en español. Entonces, para entenderla, tenemos que ir a cómo fue escrito, algunas cosas que el Señor nos permite entender ahora ya, gracias a Dios que Él pues nos da los medios para buscar en los textos antiguos. Ya tenemos acceso por internet. Sí, antes era muy complicado. Ahora el Señor nos da esa bendición de poder buscar qué palabra, cómo se usaba, en dónde se usó esa palabra, cuántas veces se usó.
Todo eso ya lo podemos hacer con una aplicación o con una concordancia bíblica. Eso es bien interesante, ¿sí? Entonces, la palabra kalá, ¿sí? Es la misma para describir nuera, esposa o novia, ¿cierto? Entonces, ahorita pensemos si es la misma palabra, nuera, pero para nosotros no, la novia es la que no está casada, ¿sí? La esposa es la que cuando ya después de ser novios acaba el noviazgo y comienza a ser la esposa después del matrimonio, ¿sí ven? Y la nuera, pues es como la esposa del hijo, ¿cierto? Pero acá dice que es la misma palabra, es la misma palabra, ¿sí? Una novia no es esposa y una esposa, pues puede ser nuera, no, pero si es mi esposa, no es la nuera, pero acá es la misma palabra. Entonces, miremos qué tienen de común las tres palabras. ¿Qué tienen de común novia, nuera y esposa? ¿Qué tendrían de común estas tres palabras? ¿Alguna opinión? ¿Algún pensamiento que les llegue? ¿Qué pensaríamos nosotros que podría tener en común estas palabras para que sea la misma? Mujeres y que van a ser madres. Sí, mujeres. Sí, porque esta palabra se refiere a las mujeres. No es Vale. una palabra que se pueda utilizar para un animal o para un hombre o para una cosa. No, esto está describiendo una mujer. Una mujer. Interesante eso, mi hermano. Muchas gracias por su contribución. ¿Sí? Una mujer. Entonces, ¿qué podría tener en común novia, esposa y nuera? Pues que son mujeres que están comprometidas con un hombre, ¿cierto? Sí, o sea, esa misma palabra, tengo que mirar qué significa, de dónde viene esa palabra. Ahí es donde vamos al hebreo y esa novia viene de una raíz, de una palabra que es la raíz, que es la palabra kalal, ¿sí? Ya no es kalaj con doble L, sino kalal con una sola L, ¿sí? Y con K, ¿sí? ¿Qué significa completar? Viene de la palabra kalal. Esa palabra, para mirar el significado, se encuentra dos veces en el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, por favor. Capítulo 27. Ezequiel capítulo 27, vamos a encontrar en ese capítulo las dos veces que aparece esta palabra, de la cual viene la palabra novia, esposa o nuera, ¿cierto? ¿Qué significa completar? Esta palabra, o sea, la raíz, la esencia de la palabra novia, o sea, la mujer que tiene un compromiso con un hombre, ¿sí? Para estar unidos de por vida, ¿sí? Y vamos a hablar de eso más adelante, ¿sí? Porque es bien bonito el tema, es hermoso y nos muestra que en realidad nuestra mente tiene que cambiar en cuanto a los conceptos. Tiene que cambiar la forma como pensamos porque no estamos pensando de acuerdo a Dios, a como el Señor Jesús piensa. Entonces, cuando venimos y tenemos los problemas, cuando vienen los problemas a nuestra vida, generalmente, pues bueno, no todos, pero algunos, Señor, ayúdame, mira que estoy sufriendo. No, yo oro y el Señor no me escucha. No, es que el Señor, ore usted por mí, porque es que usted le escucha más. Y lo que pasa es que estamos orando y pidiendo el favor de un Dios que no conocemos. No tenemos ni idea por qué nos pasan las cosas malas, ¿cierto? Entonces, el Señor para eso nos tiene su palabra, para que podamos entender por qué me va mal o por qué le va a otra gente bien y a mí no. ¿Sí? ¿Por qué a los otros les escucha la oración y a mí no? Porque muchas veces estamos pidiéndole al Dios que ha prohibido que yo haga lo que estoy haciendo, pero yo como no conozco la palabra de Dios, estoy haciendo las cosas que al Señor le desagradan o que el Señor dijo que mis hijos no harán estas cosas. Y yo estoy pidiendo, Señor, ayúdame, sácame este problema. Y resulta que el problema soy yo por no conocer. ¿Sí? El Señor dice, apártense, eso quiere decir santos para mi hermano Bernier. Santidad significa apartamiento, apartarse. Un santo no es la figura esta que nos enseñaron, que está ahí quieta, como dice el Señor, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene pie y no camina, que tienen que llevarlos alzados en procesión. Eso dice la palabra de Dios, ¿sí?
que no le pidan a eso, porque es más, es un mandamiento, no te harás ni imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que no les pidamos, no los honremos, porque son estatuas, son muñecos, ¿sí? Eso no es santo. Mire, si vamos al concepto de santo, en nuestro país el santo pues es un muñeco que ponen allá que la gente va y le ora y le pide favores. Y eso es un pedazo de yeso, de madera, de mármol, de lo que quiera, pero no le va a responder, eso dice el Señor. ¿Sí? Si vamos a Cuba, por ejemplo, que es un santo, y los santos es otra cosa. Los santos son en la religión de la santería, bueno, eso tiene una cantidad de definiciones. En Cuba se conoce santo como otra cosa, pero en la palabra de Dios, santo es la persona que el Señor aparta, hace nacer de nuevo y comienza a enseñarle para que comience a aprender y a corregir su vida. Apartado, ya no hace las cosas, ya no hacemos las cosas como las veníamos haciendo porque estaban mal, sin tener en cuenta la palabra del Señor. Por eso ahora el Señor comienza a mostrarnos, a escuchar nuestras peticiones, a escuchar nuestra oración y nuestro ruego, porque ya comenzamos a entender que el camino por el que veníamos no estaba correcto, porque mentíamos, adulterábamos, robábamos, abominábamos la palabra de Dios, y el Señor nos abominaba, también nos tenía desechados porque no estábamos obedeciendo. ¿Qué cree que va a sentir usted como, bueno, los que somos padres? Si mi hijo dice, papá, yo quiero, y me pide todo el tiempo, pero no me obedece. No quiere venir a dormir a la casa y quiere venir solo a pedirme plata. No quiere obedecerme en ningún aspecto, está haciendo, su vida está haciendo un caos, pero él está feliz, o ella, hijo o hija, ¿sí? Y entonces viene y no, papá, ayúdame, yo sé que tú eres mi padre y tú me amas. ¿Será que es que yo siempre voy a decirle sí? Sí, mijito, tenga. Sí, tranquilo, no hay problema. Sí, yo soy bueno, yo soy misericordioso. Si eso lo podemos discernir, ¿cómo no vamos a discernir que el Señor nos agrada en que solo le pidamos y no le obedezcamos? El Señor nos trae disciplina, ¿sí? El Señor dice que al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Cuando el Señor no es nuestro Padre, pues sencillamente nos comportamos como bastardos, dice. O sea, personas que no tenemos un Padre. Dios no es nuestro Padre, entonces allá no nos corrigen. ¿Ya? Hay gente que va así por el mundo. Viven toda su vida felices, no pasa nada, pero son bastardos y no hijos. Y el fin de ellos es perdición eterna. Por eso el Señor nos corrige en cuanto a esto, ¿cierto? Entonces, Ezequiel 27:4, para entender el concepto, ¿dónde más encontramos esta palabra, la raíz de esta palabra? Dice, Ezequiel 27:4 dice, en el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. Esa es la palabra raíz de donde procede la palabra esposa, novia o nuera, ¿sí? Entonces, la palabra que significa, la palabra base de la palabra que estamos analizando, la palabra novia, es completar, o sea, como un complemento. ¿Sí ven cómo va tomando sentido? O sea, que la esposa, la mujer que se compromete con el hombre es como un complemento. Su labor es completar al hombre, ¿cierto? ¿Cómo lo completa? Mire, ahí abajo también vuelve y se presenta la misma palabra en el versículo 11. Dice en Ezequiel 27:11, dice, y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y los gamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor, ellos completaron tu hermosura, ¿sí? Aquí el contexto de lo que se está hablando es un tema diferente, pero quería traer esta frase para ver dónde se utiliza y cómo se utiliza esta misma palabra. Entonces, completar. ¿Cuál es la labor de la mujer, la nuera, la esposa, la novia? Esa mujer comprometida con el hombre, ¿sí? Completar. No es que sea inferior al hombre, ya vamos a ver a eso, porque en la palabra de Dios ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, porque no puede ser el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. ¿Sí? Suena como un juego de palabras, pero no, es verdadero, ¿cierto? Miren, ahora vamos a Joel, vamos al libro de Joel, por favor, capítulo 2.
El libro de Joel, capítulo 2, versículos 15 y 16. Bueno, Joel 2:15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ahí volvemos a encontrar esa palabra novia. Y novio es otra palabra también que se utiliza para el varón y significa algo similar, muy parecido, ¿sí? Entonces, aquí vemos algo bien importante. ¿A qué se refiere esto que estamos hablando aquí? Y eso es un ejemplo muy bonito. Aquí se está hablando de eso que ha de venir, ¿sí? Cuando el Señor venga, cuando el Señor llegue en su gloria, en su segunda venida, el Señor Jesús va a venir, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros realizamos en el día que nos congregamos, que es el día por mandamiento del Señor, es el día séptimo, según el mandamiento del Señor. ¿Sí? No es según mis mandamientos, ni según los mandamientos de la Iglesia Católica, o de la Iglesia Cristiana, o de la Iglesia Evangélica, o de los Testigos de Jehová. Pues en realidad los conceptos que nosotros tengamos, podamos haber tenido en religión, pues no importan, porque eso no afecta a la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios está ahí y la palabra de Dios no pasa, perdura para siempre, dice el Señor. El Señor dice que va a venir por segunda vez, ¿sí? Porque ya vino la primera vez y vino para salvar, para dejarnos su palabra, vino en carne, ¿sí? Se hizo hombre siendo Dios, ¿sí? Se hizo hombre, ¿sí? Y se humilló ante su propia ley, se humilló a sí mismo, ¿sí? Teniendo muerte, murió por nuestros pecados, ¿cierto? Murió muerte de madero. Fue clavado en un madero para pagar por nuestros pecados, pero eso tiene una profundidad bastante grande y es bien bonito ese tema, ¿cierto? Pero de lo que se trata es que el Señor va a venir. De eso se está hablando acá Joel. Dice, tocad trompeta en Sión. Sión es el cielo, el lugar de habitación de Dios. Sión, su santo monte, ¿sí? El reino de los cielos. Cuando se habla de un monte, aquí en la palabra de Dios se refiere a reinos, ¿sí? A un reino. Entonces el monte de Sión es el reino de los cielos, ¿sí? Cuando el Señor venga, dice que se tocará trompeta, ¿cierto? Que pues básicamente va a haber un sonido de trompeta. ¿Por qué? Porque eso está anunciado, eso es la culminación de la profecía, de lo que habla de cuándo va a suceder eso. Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea. Eso es lo que significa iglesia, una convocación, una asamblea, una reunión. No es un templo con una crucecita encima en el centro del pueblo, ¿sí? No, eso no es iglesia, eso es un templo, ¿cierto? La iglesia es una reunión. Por eso, cuando usted dice que pertenece a la iglesia y no se congrega, entonces se está engañando usted mismo, nos estamos engañando nosotros mismos, porque si yo digo, no, yo soy de la iglesia, pero si la iglesia quiere decir reunión y usted no está en la reunión, entonces usted se está engañando, no hace parte de la reunión. Por eso es tan importante lo que el Señor dice, obedecer su mandamiento, de que dice que nos tenemos que congregar el día que Él dice, no el día que a mí me cuadra el horario, o el día que a mí me parece, o el día que a mí me gusta, o el día que mi religión lo hace. No, es el día que el Señor dice. Dice que el séptimo día lo vamos a apartar para Él. Esto no es doctrina, porque generalmente se tiende a pensar de esa manera, que cuando yo digo no, pues aquí la Biblia dice, es claro, es un mandamiento. Dice 6 días trabajarás, pero el séptimo reposo y santo va a ser para el Señor. ¿Sí? Entonces, es que usted es adventista, no, es que usted es luterano, no, eso pues en realidad no importa. Si ellos lo creen, pues bueno, gloria a Dios que pues eso está en la palabra. Uno lo debe seguir es porque está en la Biblia, no porque lo dice la religión que sea, ¿cierto? Eso es bien importante entenderlo, ¿cierto? Entonces, aquí se está hablando de que esta convocada asamblea, pues básicamente esto que hacemos el día de reposo, de reunirnos a celebrar, a leer la palabra, a cantarle, a celebrar este día, a no trabajar como el Señor lo dice, ¿sí? Eso es sombra
de eso que ha de venir, de eso que se está describiendo acá, ¿sí? Va a ser un día de regocijo, de gozo, de disfrute. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo. ¿Sí? Eso va a ser un momento de gozo, de celebración. Va a haber un anuncio, dice que se va a tocar trompeta, ¿sí? Para señalizar que ese era el tiempo esperado. Hay unas señales que se van a cumplir. Y dice convocada asamblea, o sea, se va a reunir. ¿Quién se va a reunir? El pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿cierto? Santificad la reunión. O sea, no es una reunión ni es una fiesta común y corriente, ¿sí? No, es una reunión apartada, diferente, especial. Es diferente porque es para el Señor. El Señor dice que su pueblo es especial, ¿sí? Más que todos los pueblos, los que creemos en su santísimo nombre, en el nombre del Señor Jesús, es más especial que todos los pueblos, no por ser importante o ser el más grande o el más valiente, no, porque somos el más pequeño, el que menos valor tiene. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. O sea, si alguien comienza a gloriarse porque es que nosotros creemos y el Señor nos va a venir a salvar, pues está haciendo arrogante. Y dice el Señor que el que se exalta lo va a humillar. Nosotros tenemos que entender que si creemos en la palabra de Dios, se debe cumplir en nosotros eso de que somos lo vil y lo menospreciado. Somos lo peor. Por eso el Señor ha tenido misericordia de lo vil y lo menospreciado. Eso está escrito. Entonces, esa es nuestra condición para que no nos exaltemos de sobremanera, ¿cierto? Entonces, miren, acá dice reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, o sea, a los niños de pecho. Dice, salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Eso tiene un significado de que el Señor muchas veces dice, el Dios Todopoderoso, ese que le habló a Moisés, ese que hizo a Adán y a Eva, ese que le habló a los profetas, ¿sí? Ese Dios es el novio y la iglesia o su pueblo es la novia y van a unirse, ¿sí? Es una comparación que el Señor hace para que entendamos ese momento de felicidad suprema, insuperable, que no existe otro momento como ese, ¿sí? De que va a haber una unión entre Dios y su pueblo, así como cuando se une el novio y la novia, en la noche en el día de celebración, y a partir de ahí van a estar juntos siempre, disfrutándose y amándose. Eso es una comparación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser como una virgen pura para presentar una iglesia sin tacha ni mancha, como dice la palabra de Dios. Entonces esto se está refiriendo a ese punto. Nosotros, pues básicamente estamos haciendo como sombra de eso que ha de venir. Por eso nos tenemos que reunir en pos del Señor Jesús, de su nombre, ¿cierto? Entonces, ahí aparece la palabra novia. Entonces, miren este compromiso. Ya sabemos que matrimonio es boda. La celebración se llama boda o las bodas, ¿cierto? Que ahora vamos a mirar para qué un hombre tiene que buscar una mujer, por qué se quieren casar. Ahora el mundo nos está enseñando que pues, ¿para qué se casa? No, vivan así nomás. Vaya, porque qué tal que no le guste. Usted tiene que probar primero. Eso le dicen a uno en todas partes. O cuando la persona se casa, bueno, pues según los ritos de la religión, entonces le dicen, no, se cansó de vivir bueno. Se cansó de vivir bueno. Pero ese concepto es bíblico. ¿Será que si yo creo que hay un Dios que me dice que le crea, será que ese concepto que me dijeron a mí en el mundo, que pues casarse es aburrirse de vivir bueno y que ya no lo van a dejar salir a uno sino a hacer mercado y a trabajar? Y hay una cantidad de cuentos que le echan a uno, ¿no? Y todo el mundo se ríe y jajaja, sí, claro, no, ya se volvió aburrido, ¿cierto? Pero el Señor dice otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué me debo casar? O sea, ¿por qué debo buscar una esposa? Y pues en el caso de la mujer es un esposo. ¿Por qué? Mire lo que dice Eclesiastés. La palabra de Dios es buena para corregir, para instruir en justicia, para redarguir, para dar ánimo. O sea, es el centro, tiene que ser el centro de mi vida. Si yo digo que creo en Dios, pero no conozco la palabra, la Biblia, su palabra, pues entonces, ¿cuál Dios estoy creyendo? Si no sé ni cómo se llama, ni quién es. Son tres, es uno, es un elefante, es Buda. Sí, la gente, estábamos en el mundo porque venimos de allá,
pensando ese, no, yo ni siquiera pienso en eso, ¿no? Dios, sí, el gran arquitecto. Entonces usted lo llama de la forma que quiera y todo el mundo dice, sí, Dios el mismo, es 3. Bueno, para usted es 3, no, para mí es 1. No, para mí es un elefante, no, que para el otro es esto, es una estatua. Dios, no, Dios es una mujer y todo el mundo, sí, pero ¿cómo pueden estar de acuerdo si los conceptos son tan diferentes? Entonces ahí el concepto mío o de los hombres no importa. Usted puede pensar lo que quiera, yo le puedo decir lo que quiera, pero la palabra que perdura es la del Señor. Por eso tengo que venir a los conceptos del Señor, no los míos. Los míos no me van a salvar. Puede que sean cómodos para yo, pues no tener problema con nadie, ¿no? Yo no peleo con nadie. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué piensa el Señor de esa forma de pensar? Por eso dice que tenemos que nacer de nuevo, dejar de pensar como el viejo hombre y transformar mi vida, ¿cierto? Mire lo que dice, ¿por qué un hombre tiene que buscar a una mujer o una mujer tiene que buscar a un hombre? Mire lo que dice Eclesiastés acá, Eclesiastés 4:8, Eclesiastés capítulo 4, versículos del 8 al 11. La palabra de nuestro Señor Jesús dice: se da el caso de un hombre solo y su sucesor que no tiene ni hijo ni hermano. Pero no cesa de todo su duro trabajo, ni sus ojos se sacian de riquezas, ni se pregunta, ¿para quién me afano, yo privando a mi alma del bienestar? También esto es vanidad y penosa tarea. Mejor 2 que uno solo, pues tiene mejor recompensa por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. También si 2 duermen juntos se abrigan mutuamente, pero ¿cómo se abrigará uno solo? Amén, amén. Miren, aquí tenemos que entender el contexto de lo que está hablando. Se habla de 2, pero se está refiriendo a un hombre y una mujer, ¿sí? Acá el concepto de la libre expresión o la forma como yo lo piense, pues no cabe porque pues la palabra es de Dios, no la mía, no la del mundo, ¿cierto? Entonces, esto se está refiriendo a una pareja que está junta, ¿sí? Que un hombre puede, mire, hoy en día, pues las personas se están preocupando, no, yo vivo solo, yo trabajo solo, yo así gano más plata, puedo viajar, puedo hacer muchas cosas, pero en los momentos de angustia, de tribulación, si está solo, ¿quién lo va a levantar? Ay, solo. Se enfermó y se puede morir, está solo. Nadie lo cuida, no está pendiente nadie de él. Todo el mundo tiene cosas que hacer, ¿sí? Entonces, cuando usted necesite, pues nadie va a estar porque nadie vive con usted, ¿cierto? Dice, pues uno nunca se sacia, dice que ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Uno generalmente siempre está pensando que no tiene lo suficiente. Por más bien que a usted le vaya y que económicamente su salario, sus propiedades, todo estén creciendo, usted nunca piensa que es suficiente. No, ya hasta aquí, ya es suficiente, ya tengo harto, ya no voy a procurar más riquezas. No, eso es mentira. El hombre siempre está procurando, nunca el ojo se sacia de ver, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Nunca se sacia de sus riquezas, ¿sí? Porque básicamente se habla de que al final de su vida, ¿dónde van a quedar todas esas riquezas? Dice que la vida del hombre es como la niebla que pasa. Usted la ve, la niebla, ¿sí? Y al momento ya no está. ¿Qué se hizo? ¿Para dónde se fue? Se acabó la vida. ¿Y dónde van todas las riquezas, los estudios, todo eso? Se acabó todo. ¿De quién será? Otro dueño va a venir. Y no el que usted escoja, sino que el Señor haya escogido para que usted, todo lo que usted trabajó, en lo que se esmeró, todo va a pasar a manos de otra persona, ¿sí? Y no va a importar su opinión o lo que usted quiera. No, ya usted no va a estar. No vamos a estar acá. Entonces el Señor dice que no me afane, que es mejor estar juntos, que es mejor estar acompañados, porque ya el mundo nos está vendiendo la idea de que no, es mejor solo, pues no, sin compromisos, así, amigos con derechos. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué otra cosa dice? ¿Por qué casarse? ¿Para qué? Vamos a Génesis, vamos a mirar desde el principio cómo el Señor creó la humanidad. Vamos al libro de Génesis, el primer libro, ¿sí? Allá al inicio de la palabra de Dios, vamos al capítulo 2, versículo 18. Mire, cuando el Señor está creando todo, Él está disponiendo
cómo va a pasar, cómo va a funcionar todo, porque Él lo crea, ¿sí? Y Él nos dice cosas que debemos entender. Aquí en el Génesis capítulo 2, versículo 18, el Señor comienza a decir, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Eso es palabra de Dios. Dice, le haré ayuda idónea para él. Ahora, hagamos un paréntesis ahí. ¿Y qué es ayuda idónea? Pensemos, ¿qué es ayuda idónea? ¿Qué significa, pues, ayuda y la palabra ayuda y la palabra idónea? Según lo que significa la palabra, pues ayuda, pues la ayuda idónea, pues una persona que ayuda. Ayuda, pues significa un ayudador, un ayudante. Es una persona que da ayuda, soporte, ¿sí? Auxilio, ¿sí? Idónea, generalmente el concepto que uno tiene es diferente porque idónea significa delante, enfrente, parte opuesta, una contraparte. Eso es lo que realmente significa idónea, ¿cierto? No se trata del consejo que dé, no, que es, acuérdense cómo el Señor creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Lo que significa idónea es que es una contraparte, no es igual, ¿cierto? Los dos, por eso, bueno, sigamos leyendo y vamos analizando qué dice acá. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, un ayudador, un ayudante, pero que no sea él mismo, sino una contraparte, ¿sí? Una parte opuesta a él, ¿sí? Dice, el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces tenemos que entender una cosa, ni el trabajo, Adán tuvo bastante trabajo, ¿cierto? Bastantes posesiones, porque él se enseñoreó de todos los animales, de todas las aves. Eso era de su posesión. Él era el señor de todo lo que había, porque el Señor para eso lo creó, ¿cierto? Para enseñorearse de los animales del campo, de las bestias, de los peces, ¿sí? Entonces, no fue eso su complemento, no fue esa la labor principal, ¿sí? No había ayuda idónea en eso, en los animales, no son los animales, no es la naturaleza, no es el trabajo, no son las posesiones, ¿cierto? Por eso, después de haber creado todo eso, se da testimonio de que eso no era la ayuda idónea, no había ayuda idónea para Adán en todo eso que el Señor había creado, ¿cierto? Dice entonces, 2:21, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Miren, si analizamos esto, ¿cómo le llamaríamos a este pasaje, a esta porción de la palabra? Hoy en día lo llamaríamos de otra forma. Lo llamaríamos una operación o una cirugía, donde dice acá, hizo caer sueño profundo sobre Adán, que es ahora lo llaman anestesiólogo, ¿cierto? El que hace caer, pero hay una diferencia muy grande. El anestesiólogo necesita cosas externas, un medicamento, una jeringa o lo que sea, una máscara para que sea un gas o sea un líquido que le inyectan, ¿cierto? El Señor solo dio la orden. Eso es muy diferente. Ahora los hombres han descubierto muchas cosas, cómo funcionan, no se han inventado nada. La ciencia del hombre no se ha inventado nada, sencillamente descubren cómo funcionan las cosas. Tratan de manipular esa información, ¿sí? Para bien o para mal, pues el hombre siempre generalmente tiende a hacer las cosas para mal, para gloriarse él mismo. Aquí está, ¿desde cuándo tenemos anestesiólogos? ¿Desde cuándo tenemos anestesia? ¿Cierto? Acá, desde el principio, el Señor dice que Él hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Cuando Él estaba dormido, ¿sí? Sencillamente le sacó una costilla y cerró la carne en su lugar. ¿Cómo le llaman ahora a eso? Una operación o una cirugía donde hacen ¿cómo se llaman? Lo que le cosen la herida y eso. Eso es lo que el Señor hizo. Y lo hizo Él mismo. No necesitó ni bisturí, ni necesitó anestesia, ni necesitó mascarilla,
ni necesitó un quirófano, Él lo hizo, porque Él es el que hace las cosas, Él sabe cómo funcionan, porque Él mismo es el creador, ¿cierto? Entonces mire el concepto, acá el Señor nos muestra que lo que el hombre comenzó a descubrir, imagínense cuánto tiempo ha pasado desde que eso sucedió. El hombre apenas está comenzando a descubrir y se gloria de que son los científicos y los que saben. Esos conceptos están desde el principio de la creación, ¿cierto? Dice, vamos aquí en el 2:23, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿sí? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? La labor del hombre es proteger y sustentar y cuidar a su mujer. ¿Por qué? Porque la mujer salió del hombre. Eva salió de Adán, de la costilla. Esto no son cuentos de hada, esto es la forma como el Señor creó las cosas. Y debemos entenderlo, debemos creer en esta información, porque es la única información que hay, verdadera sobre el tema, ¿cierto? Entonces, aquí es donde debemos entender que no es ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Por eso nos complementamos. Un hombre necesita a una mujer y una mujer necesita a un hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer salió de Adán, ¿sí? Y el hombre nace ahora de la mujer. ¿Sí ve el ciclo perfecto como el Señor ha hecho las cosas? Si usted le pregunta a la ciencia, no, nosotros venimos del mono. ¿Quién lo puede comprobar? Nadie, pero venimos del mono. Sí, todo comenzó donde en el Big Bang. ¿Quién lo puede comprobar? Nadie, pero todo el mundo lo cree. Eso es ciencia. No, eso son suposiciones, son hipótesis, son teorías. El Señor aquí esto lo dejó escrito para que se dé testimonio de esto, de cómo fue creado el hombre, qué función hay en el hombre y en la mujer. A usted le presentan, ¿se acuerdan la figurita esa que representa la evolución del hombre? Que hay un miquito acá y que se va otro más, que menos jorobado, otro menos jorobado, y como después de 4 o 5 ya está el hombre, ¿cierto? Y ahí donde está la mujer. El hombre fue evolucionando solo. ¿Y dónde está la mujer ahí? ¿Cierto? Entonces son conceptos que entraron y nos mostraron y todo el mundo creyó en eso. Todo el mundo creyó en eso sin preguntar. Eso es religión. Eso sí es religión, ¿cierto? Créalo, no pregunte. ¿Quién lo puede comprobar? Nadie, pero usted créalo. Eso es una religión, es la religión más poderosa que hay. La ciencia del hombre. Nos adoctrinaron y esas las enseñan en todo el mundo, en todas las escuelas. ¿Qué religión tiene iglesias para toda la gente? Eso es la religión más grande que hay. Se le enseñan como una verdad sin haber sido comprobado, sin tener pruebas de nada. Y enseñaron eso. Y eso es lo que la gente cree, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice, olvídense de eso y vengan a mí. Por eso tenemos que nacer de nuevo, aprender a conocer las cosas. Los conceptos tienen que cambiar. Entonces, mire la importancia de por qué el conseguir una mujer, por qué casarse. No es bueno que el hombre esté solo. Hay una ayuda que es opuesta para el hombre. Por eso los hombres y las mujeres no somos iguales, ¿sí? Por ejemplo, varón, si usted quiere que su esposa sea como usted, no es posible porque es creada diferente. ¿Sí? Es que es muy peleona, es que es muy esto, es muy lo otro, yo quiero que sea como yo. No, no es posible. Tiene unas características diferentes que tienen que mejorarse, lógico. La ira, los celos, la envidia, la maledicencia, la gritería, todo eso tiene que ir mejorando, ¿cierto? Pero no somos iguales. La mujer dice, es que usted todo se le olvida, es que usted es un despistado, es que usted, mire, se riega todo y usted, ¿por qué no me puede ser más cuidadoso como yo? Porque fuimos creados diferentes. Entonces estamos para ayudarnos, para mejorar juntos, ¿cierto? No somos iguales, somos diferentes, por eso tenemos que estar unidos, porque nos necesitamos el uno al otro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué otra razón? Ya sabemos que el Señor mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, que me compro un perro. No, no está hablando de perros, está hablando de compañía idónea. No, me compro un caballo. O no, una tortuga o un pececito. Sí, un pececito, entonces no estoy solo. No, el Señor está hablando. Vamos a Proverbios capítulo 18, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 22 dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor, de Dios, ¿cierto?
Entonces, analicemos esto. Dice que cuando una persona haya esposa, un varón haya una esposa, haya el bien. O sea, que el conseguir una esposa es bueno, no en los conceptos del mundo, no, ¿sí? Sino en los conceptos del Señor. ¿Cómo debo ser? ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Qué más me dice la palabra dentro de las muchas cosas que me dice? De cómo, ¿por qué debo buscar una esposa? ¿Por qué debo gloriarme en mi esposa? ¿Cierto? ¿Por qué debo ser agradecido porque Dios me dio una esposa? ¿Sí? Vamos a mirar ahorita en Primera de Corintios. Acuérdese que hallar una esposa es hallar el bien. ¿Sí? ¿Por qué estoy hallando el bien cuando estoy hallando una esposa? Mire lo que me dice aquí Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Mire lo que me dice. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es el motivo por el cual debo buscar una esposa? ¿Cierto? O debo gloriarme en que el Señor me da una esposa. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Miren, el problema es cuando apartamos un versículo y de ese versículo queremos tener toda una enseñanza y formamos toda una doctrina y formamos una religión y unas enseñanzas y damos a muchos este tipo de cosas. Les doy un ejemplo. Esto es uno de los versículos que se utiliza en la Iglesia Católica, ¿sí? Para hacer que de los sacerdotes de la Iglesia Católica y las monjas no se casen, ¿sí? A ellos les prohíben casarse, ¿cierto? Y acá, si sacamos esto de contexto, vamos a tener esa mala interpretación de la palabra de Dios. Por eso yo necesito entender el todo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo con esto? Dice, en cuanto a las cosas que me escribí, de que me escribís, o sea, estamos hablando de un tema específico. Viene, el apóstol Pablo aquí viene hablando desde el capítulo 5 de un tema muy específico que ya vamos a mirar cuál es, ¿cierto? Entonces viene tratando el tema, ¿sí? Y acá en el capítulo 7, bueno, cabe aclarar de que los capítulos y los versículos se los inventaron mucho después. Pablo no escribió, voy a escribir acá capítulo 7, versículo 1. No, no, eso lo inventaron las personas. Por eso es que a usted le dicen, lea ese versículo, ese pasaje. No, no, no lea ese pasaje, léase todo el libro, léase toda la Biblia. Antes nos decían que leer la Biblia se volvía loca la gente o que eso lo confundía. Y eso, lo único que lo confunde es no leer la palabra. Por eso vive la religión tan confundida, ¿sí? Diciendo doctrinas que no son, que el Señor dijo que no dijéramos, ¿cierto? Es más, el Señor menciona que el prohibir casarse es una doctrina de demonios. El prohibir casarse dice que es una doctrina de demonios. Pero en el nombre del Señor hacen una religión y prohíben casarse como si fuera mandamiento del Señor, tomando solo este pedacito, ¿cierto? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero, o sea, hay una situación que tenemos que tener en cuenta. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahí está hablando y ahí es bien claro el apóstol Pablo cuando está hablando de eso, dice que lo ideal, ¿sí? Que sería pues que el hombre esté solo, pero no para todo el mundo, porque aquí está haciendo la salvedad. Eso no, eso es un don de Dios. Dice, póngale cuidado, dice, seguimos acá, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, es un deber del marido y de la mujer, ¿sí? Es un deber, ¿sí? No por obligación, el deber es de la persona que tiene que hacerlo, no el del que lo tiene que exigir. Eso es algo muy diferente porque generalmente es un deber suyo. No, preocúpese usted por el deber que usted tiene que hacer, el deber que yo debo hacer y no me ponga a exigir cosas no, el deber es de ella tiene que presentar cuentas a Dios. El deber es mío, yo tengo que presentar cuentas, no para exigirle al otro que cumpla su deber. No, pues si la tengo que tratar como vaso más frágil, si yo la amo, ¿será que la voy a empujar todo el tiempo, a acusarla todo el tiempo? No, usted preocúpese por cumplir lo que usted tiene que cumplir, ¿sí? Y espere en el Señor y tenga misericordia si nos amamos, tenemos que tener misericordia el uno del otro.
Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso suena, uy, no, eso es muy machista, ¿no? Ahí está diciendo que los dos son iguales, que se complementan y se necesitan. Nos necesitamos el hombre a la mujer, que el hombre no se puede negar a la mujer ni la mujer al hombre. No es para salir peleando, usted tiene que hacer, no, usted preocúpese por lo que tiene que hacer usted, ¿cierto? Cada uno, ¿sí? Y entonces dice, ¿por qué es que su cuerpo me pertenece? No, pero es que ella también es la dueña del cuerpo mío. Son iguales, tenemos la misma situación. Aquí no hay machismo ni feminismo. Hay complemento, como el Señor dijo. Completar. Ese es el significado de la palabra que estamos mirando, ¿cierto? Dice 7:5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? Aquí de lo que está hablando el apóstol Pablo es que en cuanto a las cosas, bueno le sería al hombre, pero a causa de las fornicaciones. ¿Por qué viene la fornicación? Porque no nos podemos contener. No nos podemos contener. Hay algunos al que el Señor ha puesto ese don, ¿sí? De tener continencia, de no necesitar, pero no es para todo el mundo. Eso lo habla el Señor cuando habla de los eunucos. Dice que hay unos eunucos que nacieron eunucos. ¿Sí? Eunuco es una persona que no tiene relaciones por cuestiones físicas. Ahí el Señor explica, unos que nacieron eunucos, otros que los hombres y lo hicieron eunucos antes para que cuidaran las reinas, todo el cortejo de los reyes y no hubiera ningún riesgo de que el hombre fuera a tocar, alguno de los guardias fuera a tocar a las mujeres del rey, pues los castraban. Esos son a los que se refieren del segundo caso. Pero en el tercer caso, dice el Señor, y hay otros que se hacen eunucos por la palabra de Dios, ¿sí? Pero no es que yo me vaya a hacer, no, es que es un don que el Señor da a algunos, no a todos. ¿Tienen todos los mismos dones? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. La palabra de Dios explica todo eso que son los dones espirituales, ¿cierto? Que son dones que son dados a cada uno según el Señor escoge. No a todos lo mismo porque somos un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros, dedos, uñas, vellos, cabello, ojo, nariz. No todos son nariz, no todos son ojo, no todos son dedito chiquito del pie, no todos son uña, no todos son corazón, ¿cierto? Pero somos complemento. Por eso el Señor nos dice que a unos da unos dones y a otros, según la escogencia de Él mismo, por un propósito, ¿sí? Dice, para que Satanás, no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Aquí está aclarando el Señor por boca de Pablo, que eso de la continencia es un don que Dios da, ¿cierto? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. A Pablo le gustaría que fuera así, pero él aclara que no es posible, porque el Señor es el que escoge a cada quien el don que le da. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, ¿sí? Pablo tenía ese don de continencia, decía él. ¿Sí? Eso es lo que está explicando. ¿Sí? Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Generalmente cuando el hombre está solo o la mujer está sola, termina fornicando. Entonces ese término suena chistoso a veces, uy, fornicación, uy, no eso tan religioso, no eso tan antiguo, tan retrógrado, pero es una cuestión bastante grave, la fornicación. La fornicación. ¿Qué es eso? Hay otra palabra que tiene que ver con ese mismo concepto que quiero que primero miremos antes de continuar, ¿sí? Que es la palabra desposar. La palabra desposar. Ya vamos a unir todos estos conceptos para entender un poquito mejor, ¿sí? La palabra desposar. ¿Qué significará desposar? Bueno, desposar
viene de la palabra hebrea aras o arás, no sé cómo se pronuncia, ¿sí? A-R-A-S, ¿cierto? Desposar. ¿Qué significa? Acto de contraer un compromiso matrimonial, ¿sí? Desposar, ¿sí? Ya entendemos que no es lo mismo que las bodas. Desposar es el acto de contraer un compromiso de matrimonio, ¿cierto? Ya vamos a mirar qué ejemplos hay, ¿sí? Porque no es lo mismo desposar que las bodas y que el matrimonio. Son tres cosas diferentes. Aquí está diciendo que es un compromiso que se contrae. ¿Cómo se contrae un compromiso? De palabra, ¿sí? ¿Cómo se podría contraer un compromiso con dos o tres testigos? El Señor dice que todo conste en boca de dos o tres, constará toda palabra para que haya testigos, porque si son solo ellos dos, si alguno de los dos no cumple, la otra persona está sola, ¿cierto? Y no puede exigir el derecho que tiene por el compromiso del otro, porque no hay un testigo y no se va a escuchar a una persona cuando venga sin pruebas. Ahorita la ley de los hombres dice que usted tiene que presentar pruebas. ¿Hay testigos? ¿Por qué? Porque es en boca de dos o tres. Pues si hay más, mejor. Pero el Señor dice que todo constará, tiene que constar en boca de dos o tres testigos. ¿Sí? Si alguna persona no cumple el compromiso, hay otro testigo que dice, sí, yo lo vi, ya son dos personas que están corroborando la información de que esa persona hizo un compromiso de palabra. ¿Se acuerdan antes cuando decían, no, es que usted tiene que confíe en la palabra, su palabra tiene que valer? Ahora no, la gente miente todo el tiempo. En eso nos formaron. Uno dice y habla cosas, por eso el Señor nos advierte de que en las muchas palabras viene el pecado, que es mejor ser tardo para hablar, ¿sí? Y pronto para oír, que piense y analice bien lo que va a decir, para que no sea capturado por sus mismas palabras, dice el Señor, ¿sí? Entonces, el desposar es ese acto, es un compromiso que se adquiere para casarse. Mire, les doy por aquí unos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos de dónde habla para que miremos la diferencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 20, versículo 7. Aquí el contexto nos está hablando de cuando ellos tenían que salir a la guerra y hay normas y hay leyes de Dios para todo eso en esa época y que rigen la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Cuando ellos iban a salir a la guerra, llamaban a todos los varones que tuvieran cierta edad que pudieran sacar espada. Significaba que podían cumplir los requisitos para ir a la guerra, ¿cierto? Entonces, allá hay un protocolo y hay un mandamiento para todo eso. Entonces se iba, el jefe de todo el ejército salía y decía, tenía que decir, si quieren lo pueden leer desde el versículo 1, que es bien bonito toda esa información. Dice, bueno, nosotros vamos a la guerra, pero acuérdense que el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, va delante de nosotros. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí ven? Entonces, cuando iban ellos, iban tranquilos y confiados porque el Señor les iba a dar si ellos obedecían la palabra del Señor, pues el Señor les iba a dar el triunfo, la victoria, ¿cierto? Y entonces comenzaban a decir, bueno, hay unas salvedades. Entonces, bueno, dentro de esas salvedades, aquí estamos hablando dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome, ¿cierto? Entonces, aquí traigo este versículo, este pasaje, para explicar, miren, porque es que desposar no suena, se casó, pero es que el casarnos, de acuerdo a como lo entendemos en español en esta época, no es el concepto correcto que dice la palabra de Dios. El desposar, mira, aquí dice, ¿alguien se ha desposado y no la ha tomado? En nuestros días, pues no sería posible porque inmediatamente la noche de bodas sigue la luna de miel, o sea que ya tomó a su esposa, pero acá dice alguien ya se desposó y está ya en la guerra y no la ha tomado, pero ¿cómo así? O sea que son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Desposar es un compromiso verbal, ¿cierto? Un compromiso de palabra. Acuérdense que el Señor dice que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. No seamos de doble ánimo porque por la misma
De la misma fuente no sale agua salada y agua dulce. Eso no tiene que ser así. Unas veces digamos la verdad y otras cosas, veces digamos la mentira, dice el Señor que eso no es así, no tiene que ser así. Entonces, por eso es tan importante que nuestra palabra siempre diga la verdad, que si vamos a hacer un compromiso, seamos bien, que meditemos mucho antes de proferir alguna palabra, para que no seamos enlazados en nuestras propias palabras, ¿sí? Otro ejemplo, yo creo que es el ejemplo más conocido. Vamos al libro de Mateo, por favor, para ver la diferencia entre desposarse y tomar a su mujer. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, mira algo bien importante, ya estaban desposados, pero todavía no vivían juntos, todavía no habían dormido juntos, no habían tenido su intimidad de marido y mujer. ¿Sí? O sea, ya se habían desposado. ¿Cuánto tiempo? No lo dice la palabra, ¿sí? Pero sabemos que era un buen tiempo porque mire lo que pasó. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. O sea, ella salió embarazada sin haberse juntado con su marido, con el cual estaba desposada. Ya era su marido, pero no habían vivido juntos, ¿cierto? ¿Sí? No la había conocido, como dice la palabra de Dios, o sea, se refiere al momento de la intimidad del hombre y la mujer. ¿Sí? Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. O sea, ya era él el marido y ella ya era la mujer de él, pero no se habían juntado. ¿Sí ven? Ya se habían desposado. Si ven que el término es muy diferente a como lo entendemos ahora, a partir de ese compromiso ya es ella el marido, la mujer de él y él el marido de ella, a partir del compromiso, ¿cierto? Entonces, mire, eso es bien, bien importante, esos términos. Ahora, ¿cómo se debe escoger? ¿Qué debemos tener en cuenta para escoger una esposa o un esposo? Los parámetros de hoy en día, pues básicamente hacemos lo que el Señor nos dice que no hagamos. No se vayan por vista, sino por fe, ¿cierto? En la palabra de Dios, que es por el oír, ¿cierto? Nos dice qué es lo que debemos hacer para que nos vaya bien, ¿cierto? El Señor nos dice que no nos fijemos en lo que nuestros ojos ven, y eso es lo que hace todo el mundo. Eso es lo que hace todo el mundo, ¿cierto? Escogemos lo que le agrada a nuestros ojos. Entonces, cuando uno ve una mujer muy bonita, esa es que me gusta su cabello, su belleza. El problema no es que la belleza esté mal. No, no, eso no es un problema. El problema es que no se tenga en cuenta lo que dice el Señor. Mire lo que dice acá en Proverbios. En Proverbios, volvamos al libro de los Proverbios, en el versículo 30, en el capítulo 31, por favor. Capítulo 31, versículos 30 y 31. Mire lo que nos dice el Señor de qué debemos tener en cuenta al momento de escoger. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Generalmente uno dice, no, pues que esta es la que me gusta, esta es porque me gusta, mis ojos, mejor dicho, se deleitan. No está mal que los ojos se deleiten en la belleza de la mujer. De mi mujer, no de todas las mujeres, ¿sí? De mi mujer, ¿cierto? Eso no está mal. El problema es que yo tenga en cuenta solo eso y no tengo en cuenta lo que el Señor me dice, porque dice, engañosa es la gracia. No, es que ella es una gracia, es muy graciosa. Mira, qué bonita, es hermosa, es muy bella. Dice, y vana la hermosura. La hermosura no, la belleza no dura para siempre. Eso va a cambiar. Entonces, cuando eso se acabe, el cimiento de su escogencia se derrumbó porque habíamos construido en arena y no en la roca, como dice el Señor. Dice, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, que si vamos a escoger una mujer, lo primero que debemos hacer, o si van a escoger un marido las mujeres, ¿sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Teme al Señor? ¿Quiere seguir al Señor?
¿sí? Porque dice que el Señor nos manda y que debemos tener temor de Él, que si no hacemos lo que Él nos manda, pues nos va a ir mal, porque así está diseñado el universo. Así Él hizo las cosas y dice que nos puso unas leyes para mostrarnos cómo funciona todo, ¿sí? Para que nos vaya bien. La ley de Dios, todas las leyes, la ley, los profetas y los salmos, es para aplicarlos y para no ser solo oidores, sino hacedores, para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Queremos que nos vaya bien, pero no hacemos lo que el Señor nos dice para que nos vaya bien. Por eso vienen las rupturas, las separaciones, los hijos sin papá o sin mamá, que se casaron 1, 2, 3, 4, 5 veces y que no se hallan, vienen las depresiones, vienen las peleas, las demandas. Todo eso, ¿por qué? Porque el Señor ya lo dijo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa es la escogencia, esa es la escogencia. Cuando no tenemos en cuenta eso, vienen problemas. El Señor, por ejemplo, en este lado del mundo se puede ver mucho más marcado porque esta cultura conserva mucho más esa tradición de que ellos no se meten con gente que no crea en su mismo Dios. El Señor, el Dios de la Biblia nos dice que eso es así, que eso debe ser así. ¿Por qué? Porque pues hay gente muy diferente. Entonces cuando nos metemos con esas personas que no creen en el Señor Jesús, que Él es el creador del universo, que Él es el único Dios verdadero, ¿sí? Vamos a tener problemas y se va a derrumbar todo eso, porque no vamos a ir para el mismo lado. Y dice, ¿podrán dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo? A ver, usted, si no se ponen de acuerdo para dónde va, pues el uno va para allá y el otro va. ¿Pueden caminar juntos? El uno va para allá, caminando para ese lado, y el otro va para allá, caminando para el otro lado. No pueden ni caminar juntos. Pues si queremos ir para el mismo lado, tenemos que aceptar y entender y que el Señor nos da el consejo para bien, porque hay un yugo desigual. ¿Qué significa? Bueno, para mis amados hermanos que son nuevos, ¿qué es yugo? Yugo es esa pieza de madera que se le pone a los bueyes cuando están arando. Generalmente una yunta de bueyes, dos bueyes, ¿cierto? Dos bueyes. Los bueyes tienen que ser del mismo tamaño, ¿cierto? Y el yugo está puesto sobre los dos bueyes de tal forma que sean iguales los dos bueyes. ¿Para qué? Porque si los dos bueyes tienen el mismo tamaño, las patas de los bueyes van a dar pasos iguales y el surco va a quedar derechito. Se trata de que los surcos queden rectos, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor nos advierte, dice, el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. ¿Por qué? Cuando una persona que está dirigiendo los bueyes tiene que ir mirando siempre al punto recto. Si se desvía su mirada, se le va a torcer el surco. Su camino se va a torcer, básicamente. Esos eran los ejemplos que nos daba el Señor bonitos. ¿Sí? Entonces, también es necesario que los dos bueyes sean iguales, que vayan caminando para el mismo lado, guiados por la persona que los está guiando, ¿sí? Y que el yugo está igual, el peso de la pieza de madera que los une, ¿sí? Que no los deja apartarse, es igual. Cuando hay un yugo desigual, quiere decir que los dos bueyes son de diferente tamaño. Entonces, si las patas de este son más largas y las patas de este más pequeñitas, entonces este paso va a dar, ¿qué va a pasar? Pues se va a torcer el surco, se va a torcer el arado, ¿sí? No van a ir para el mismo punto, no se van a poder controlar. Eso nos previene el Señor. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Puede que sean muy religiosos y pueden que recen mucho, pero ¿a qué Dios le están rezando? ¿A qué Dios le están clamando? ¿Al Dios de la Biblia? ¿O al Dios que se inventó su propia religión? ¿Sí? Al Dios que se inventó la propia mente de los que formaron su religión, ¿cierto? Eso lo veíamos en las enseñanzas pasadas de cuándo nació la religión en la que estoy. ¿Será que siempre ha estado? ¿Será que la religión la formó el Señor cuando vino? ¿Hay algo en la palabra de Dios que me diga que la religión en la que yo estoy es la correcta? No, Señor, no hay ninguna religión correcta, porque la religión, pues el Señor no vino a formar ninguna religión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando viene este yugo desigual? Vamos a Josué. Hay muchas partes donde el Señor nos habla de este yugo desigual, de no unirnos con personas que no crean en Dios, que no crean en el Señor Jesús, porque van a venir problemas. Miren, aquí en Josué,
capítulo 23, versículo 11 al 13, mire la advertencia que está dando Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, después que Moisés sacó al pueblo de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron 40 años en el desierto, en el Sinaí, ¿cierto? Y después Moisés murió y Josué fue el encargado de meter al pueblo en la tierra prometida física, ¿sí? Entonces él estaba instruyendo, y también cuando él llegó a viejo, él vivió muchos años, cuando él llegó a viejo comenzó a darles advertencias al pueblo para que no se fueran a olvidar de todas las bendiciones que habían recibido, de cómo el Señor los había sacado de Egipto, ¿sí? Dice Josué 23:11, dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis al Señor vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Es una advertencia, desde el principio se está dando esa advertencia, ¿sí? Si no creen en el único que nos creó y que nos sustenta, ¿cómo vamos a poder andar para el mismo lado? Va a ser un problema, no va a prosperar, van a venir muchos dolores, ¿sí? Van a venir muchos sufrimientos. Por eso, por no tener en cuenta esto que el Señor nos dio para ponerlo por obra. Bueno, yo creo que dejamos aquí en este punto. Espero que cualquier duda, por favor, nos la hagan llegar. Este es un momento pues muy bonito en el que podemos hablar, hacer preguntas. Si se les ocurren preguntas o les da pena hablar por el medio de la cámara, mándenos una notica. Ustedes tienen nuestros números, cualquiera que sea la pregunta, y le vamos a pedir al Señor que, si no tenemos la respuesta, vamos a pedirle al Señor que nos muestre, a ver dónde en su palabra habla, cómo podemos responder a esas dudas, a esas inquietudes, porque de eso se trata, conocer al Dios que nos creó, para poder llamarlo de la forma que Él quiere que lo llamemos, para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos para que estemos bien. Y cuando nosotros oremos, sean escuchadas nuestras oraciones, porque el Señor también desecha las oraciones del impío, porque dice que cuando no andamos conforme a su palabra, pues Él no escucha las oraciones. Él conoce todas las cosas, pero Él no va a prestarle atención a una oración cuando su camino no está de forma correcta con lo que Él ha mandado. Entonces tenemos que saber qué es lo que Él mandó para saber cómo proceder, ¿cierto? Entonces, bueno, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos, los amo muchísimo. Muchas gracias, mis Amén. hermanos, los amo muchísimo. Gloria al Señor por tener una persona más nueva que el Señor ha agregado. Eso que sucede hoy, pues eso el Señor ya lo tenía dispuesto para hoy. Nos da mucha alegría recibirlo, mi hermano Luis Gabriel, y tener a todas las demás personas que están congregadas en el nombre para aprender, en el nombre del Señor para aprender y seguir en este camino de continuar y perseverar hasta el fin, para ser salvos, para conocer ese día glorioso, el día de la venida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un abrazo para todos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.